Gloria al Señor. Ahorita que estábamos cantando, pueden tomar asiento. Estábamos cantando y mi corazón se llenaba de regocijo porque decía: manténme firme y arraigado, que tu palabra eche raíz en mi corazón, y que manténme firme y rebosando de alegría. Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es quien nos sostiene. Y si no tienes este boletín todavía, los hermanos pueden darte uno. Ahí puedes tomar notas del sermón. Sean todos bienvenidos. Y hoy vamos a estar en Juan capítulo 8. Si no trajiste Biblia, ahí enfrente de las bancas hay una Biblia y puedes ir a la página 115 o más adelante de la página 115, ahí por esas páginas. En Juan 8, capítulo 12 al versículo 30, capítulo 8, versículo 12 al versículo 30. Y lo vamos a leer. Voy a invitar a que se pongan de pie y sigan conmigo también en la vista. Otra vez que puedan ponerse de pie. Y vamos a leerlo, síganlo con la vista conmigo, vamos a leerlo. Y la palabra del Señor sigue así. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aunque en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Le respondió Jesús: si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar de la ofrenda o del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no haga nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar que tú eres la luz del mundo, la luz de la vida. En ti estamos seguros, no andamos en tinieblas, pero separados de ti estamos perdidos. En plena luz del día estamos perdidos. Ayúdanos, Señor, a que hoy podamos recordar que tú eres la luz del mundo, y que los que no están contigo morirán en su incredulidad, en su ceguera espiritual, morirán en tinieblas. Pero gracias a ti que hoy podemos ver a Cristo y gozarnos, rebosarnos de alegría en la salvación, en el amado Hijo, en el amor de Cristo, en nuestro tesoro que es Jesús.
Gloria a Dios que hoy podemos estar seguros, anclados en Cristo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos y que el Espíritu Santo sea hablándonos por medio de tu palabra a nuestras vidas para que seamos más como Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Recordamos que en la Biblia, en Éxodo 10, previo que Dios liberara al pueblo de Israel, si se acuerdan, de los egipcios y de manos del faraón, ellos fueron esclavos por cientos de años en Egipto. Después de que José fue el segundo al mando con faraón, el pueblo, vinieron nuevas generaciones y se olvidaron de Dios. Y ellos eran esclavos entre los egipcios y a manos del faraón. Y el faraón, endurecido su corazón en contra de Dios, no los quería dejar ir, no los quería liberar. Entonces Dios envió a Moisés, el libertador, y le dijo: haz esto y lo otro. Y Dios envió 10 plagas a Egipto, porque ellos no querían dejar ir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. La 9ª plaga es la de las tinieblas. Hubo densa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante 3 días. Miren lo que dice Éxodo 10, 21, 23. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Escuchen bien. Todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Los egipcios, esa plaga fue para los egipcios. Pero los israelitas, el pueblo de Dios, tenía luz en sus moradas. Vemos que Dios es la luz en medio de la oscuridad. Aunque Israel veía la promesa del Mesías, de Jesús el Salvador, como una sombra. B.B. Warfield dice que era como un cuarto que tenía la luz bajita. Y Jesús, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento estaban ahí, pero era como una sombra. Todo estaba ahí, todo para que ellos entendieran y conocieran del Mesías, del Salvador. Y vemos que tenían todo para confiar en esta promesa. Y una persona sin Cristo ahora, que ya Jesús vino, es ciego en plena luz del día. Si tú estás sin Cristo, es ciego, estás ciego, sin salvación, sin esperanza, porque alguien que está ciego va de continuo al mal. ¿Han escuchado ese dicho que dice: un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van a ir al mismo hoyo? Y eso es cierto. Así camina alguien sin Cristo. Está ciego, va de continuo al mal, y la paga del pecado es muerte. Y Él puede abrir tus ojos espirituales y salvarte. Él puede hacerlo hoy. Él puede quitar el velo de tus ojos, ya que Jesús es la luz del mundo. No tienes que andar en tinieblas. Él puede haber luz en tu morada, puede haber luz en tu casa, luz espiritual, porque Jesús es la luz. Y hoy llegamos a Juan 8, 12 al 30, y en adición con Jesús, como vimos en las semanas pasadas, siendo el agua de vida, ahora veremos que tanto la celebración que se hacía para la fiesta de los tabernáculos, con el derramamiento, el vertimiento de agua para las ofrendas, para lluvias futuras, también en la ceremonia, en el contexto de Juan 8 y Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos, probablemente en conmemoración, ellos encendían velas también en esta fiesta de los tabernáculos, en conmemoración de cómo el Señor guió a Israel a través del desierto mediante la columna de nube y fuego, Dios guiándolos en el desierto. Imagínense, Israel sale de Egipto y Dios los guió por el desierto por 40 años. Imagínense en un desierto donde no hay agua, Dios proveyó agua de la roca, y la roca es Cristo, es el agua de vida. La roca tuvo que ser golpeada para que saliera agua.
pero también el pueblo de Israel en el desierto no tenía luz. Ellos no tenían también que los protegiera del sol. Imagínense en un desierto. Y en Éxodo 13:21 dice: el Señor iba delante de ellos. Qué lindo, iba delante de ellos. De día en una columna de nube los protegía para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos en el camino, a fin de que anduvieran de día y de noche sin tropezarse, sin cansarse. Ahora veremos que en Juan 8:12 Jesús afirma que Él es la luz del mundo. Y andar en la luz es andar en Cristo, es andar en el camino. Cristo es tu camino, la verdad y la vida. Y si andas en Él, Él es tu guía, tu casa, tu vida, tu corazón rebosará de luz. Y Jesús afirma que esta vida, esta nueva vida es un regalo de Dios. Es la mayor esperanza que un ser humano tiene. Andar en tinieblas es morir eternamente. Andar en tinieblas es morir eternamente. Y veamos en el primero: Jesús es la luz del mundo, sin Él estás en tinieblas. Ese es mi primer punto ahí. Miren lo que dice el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros sin Cristo, tú sin Cristo, somos ciegos espirituales. Tú y yo somos ciegos espirituales sin Cristo. Estamos perdidos sin Cristo. Si Él no te ilumina tu vida, si Él no te salva, tú estás perdido. Si Él no te salva por el poder del Espíritu Santo, tú y yo estamos perdidos. Nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en tinieblas. ¿Se recuerdan lo que Jesús le dijo al fariseo Nicodemo en Juan 3? Versículo 3, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Casi siempre el ojo se relaciona con la luz porque vemos, pero vemos una luz espiritual. Vemos que Jesús abre nuestros ojos para poder ver a Cristo como preciado, como Señor y Salvador. Sin Cristo tienes un velo. Hay un velo que hay un velo que te tapa. Sin Cristo, ese velo es la dureza del corazón. Ese velo es tu corazón duro que rechaza a Dios, que se rebela contra Dios. Es el pecado que te separa de Dios, que nos separa de Dios. Y solamente Dios en Cristo puede quitarnos ese velo. Puede quitarte esa ceguera espiritual. Mira lo que dice 2 Corintios 3:14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se endureció, así como el faraón se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado, dice. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien, mira lo que dice 1 Corintios 3:16, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Tu ceguera espiritual es quitada. Qué hermoso, porque Él es la luz. Ahora, más adelante vamos a ver en Juan 9:4-7, y lo voy a decir esto porque vamos a saltar algunos capítulos, porque en octubre vamos a comenzar con una serie en Colosenses y no vamos a poder terminar Juan para unirnos a la serie de sermones de la iglesia de Highview, de todos los campuses. Pero vamos a hablar un poquito del 9 y la próxima semana vamos a continuar con otro pasaje de Juan. Pero mire lo que dice en el 9:4-7, porque está conectado. Nosotros, dice, Jesús dice, cuenta la historia de este hombre ciego. En el capítulo 9 vemos la historia de un hombre ciego de nacimiento, que Jesús lo sanó. Y los fariseos, que eran maestros de la ley judía, endurecidos sus corazones, no creyeron en Jesús, sino que querían atrapar a Jesús porque Él lo había sanado en el día de reposo.
A ellos no les importaba la gente. Lo que les importaba era seguir tradiciones y reglas de hombres, la ley. Pero tenían un velo, estaban ciegos. El Mesías estaba ahí, no lo podían ver. El Salvador del mundo estaba ahí y no lo podían ver. Pero miren lo que Jesús dijo en Juan 9, 4, 7. Jesús dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Escucha bien, mientras es de día. El lenguaje de la luz. La noche viene cuando nadie puede trabajar, dice. Mientras estoy en el mundo, miren lo que dice el versículo 5, Juan 9, 5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. El ciego regresó viendo, veía la luz, veía la creación, veía. Ahora, luego entrevistan al ciego y miren lo que responde el ciego. En Juan 8:24 dice, en 9:24, perdón, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, refiriéndose ellos a Jesús. Así lo trataban a Jesús, como un ladrón, como un burlador, como un pecador. Pero Jesús nunca pecó, Él es perfecto. Entonces les contestó: si es pecador, miren lo que contestó este ciego que Jesús lo había sanado. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos de Jesús? El ciego ya no podía seguir respondiendo. El que era ciego. Visitas, amigos, hermanos, si hoy estás aquí, quizá no eres ciego de nacimiento, pero quizá eres ciego espiritualmente. Quizá eres ciego y Jesús, la luz del mundo, puede perdonarte y salvarte. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Porque murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea pueda ver, pueda tener amistad con Dios, pueda que el velo ser quitado y podamos tener acceso al Padre, podamos tener acceso a Dios. Ya no hay separación por el pecado. Entonces vemos que el velo es quitado. Hoy es un buen día para que salgas de acá como ese ciego diciendo: unas cosas sé. No sé mucho de la Biblia, no sé muchas cosas, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora puedo ver. Puedes ver a Cristo, la luz del mundo, que te perdona los pecados si te arrepientes. Jesús me abrió los ojos. Jesús puede perdonarte. Dio su vida por ti. No hay mayor amor que que Jesús sanando, restaurando, perdonando a ciegos como nosotros, que estábamos en las más densas tinieblas de oscuridad. Qué amor, qué amor. El testimonio de Jesús es verdadero. Si Él dice que es la luz, o que es Dios encarnado, Dios Hijo, el Salvador del mundo, créele. ¿Qué significa ver a Jesús? Significa creer y confiar en Él. Significa confiar en sus palabras. Confiar, porque Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es mi guía. Pero si no crees la palabra, si no crees lo que Jesús dice, si no crees en Dios, estás en densa oscuridad. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 13 de Juan 8, en nuestro pasaje. Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos le decían: tu testimonio no viene de Dios, no es verdad. Pero Jesús es Dios encarnado.
Dios Hijo, enviado de Dios Padre. Su testimonio es verdadero, es veraz. Y Jesús mismo les dijo en Juan 7:28, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, les dice Jesús. Jesús es enviado de Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una persona sin Cristo no puede saber de dónde Jesús viene y no puede ir a donde Jesús va, porque está en las tinieblas. Ahora, no estamos hablando de algo geográfico. Jesús nació en Belén, era de Galilea, sino que estamos hablando de la parte divina. Si Jesús no se da a revelar a alguien, no se da a conocer a alguien, si Dios mismo no abre los ojos, la persona no puede saber quién verdaderamente es Jesús, que es Dios, el Salvador del mundo. Miren lo que sigue diciendo en Juan 8:14. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ellos no saben, porque ellos creen Él va a ir a la tumba y va a morir. Él vino de María y José y de Galilea. Ellos no saben exactamente con quién están hablando, porque no lo conocen. Están hablando con Dios mismo, con Dios mismo hecho hombre y verdaderamente Dios. Y se perdieron porque estaban en sus tinieblas. Y miren lo que dice Juan 8:21 y 22 ahí mismo. Entonces Jesús les dijo: de nuevo yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Por qué no pueden ir? Por su incredulidad, porque están muertos, porque nadie puede salvarse por buenas obras o por ser religioso. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y si no es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la obra de Cristo en la cruz, ninguno de nosotros puede ir donde Jesús va. Solamente si Jesús nos guía el camino, porque Él es el camino. Si solamente seguimos a Jesús, porque Él es el camino. Algunos dicen que a los primeros cristianos en Hecho les llamaban los del camino. Luego en Antioquía les llamaban cristianos por primera vez, pero les llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque seguían el camino que es Cristo, la luz del mundo que es Cristo, la vida que es Cristo. Y en el versículo 22 de Juan 8 sigue diciendo: por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Imagínense lo que decimos nosotros en mi país: qué tonteras hablan. Decimos, yo soy de Honduras y decimos: qué tonteras hablan, se va a suicidar, puesto que dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Eso decían los fariseos. ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Vemos que los fariseos buscaban arrestarlo. No podrán arrestar a Jesús hasta que llegara su hora, el tiempo de Dios. Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Un día no lo podían arrestar, porque si se fijan en el versículo 15, vemos, dice: no pueden ir, y todavía no ha llegado su hora. En el versículo 20 de Juan 8, no había llegado su hora, porque hay un tiempo específico para que Jesús muriera en la cruz. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los fariseos no podían atrapar a Jesús porque no había llegado su hora de ir a la cruz, la hora de la humillación, para que fuera exaltado en su glorificación. Jesús iba a ser glorificado a través de su humillación en la cruz, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre,
para que no haya otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino es en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, la luz del mundo. ¿A dónde pretende ir este hombre? Los judíos estaban desconcertados por el origen de Cristo y por lo tanto no podían conocer su destino, que era el cielo y era la diestra de Dios Padre. Lo entendían otra vez solo en términos geográficos. Así que si Jesús los juzga y condena, es un juicio justo, porque ellos no conocen a Dios. Ellos rechazaron a Dios, quien envió a Jesús, y rechazaron la palabra de Jesús, rechazaron a Jesús mismo, por lo tanto siguen en tinieblas. Así que si tú rechazas la Biblia, la palabra de Dios, estás rechazando al Espíritu Santo, estás rechazando a Jesús. Una vez alguien dijo: no te guíes. Alguien que yo estaba discipulando a alguien en un café y le estoy hablando de la palabra, y este hombre se para y dice: la letra mata, no te dejes llevar por la letra. Es un versículo mal explicado, porque cuando habla de la letra está hablando de la ley, que la ley, el viejo pacto, lo que hace es condenarnos, porque nadie puede seguir la ley perfectamente. Y le dijo: guíate por el Espíritu. Lo que él estaba diciendo era: no creas a la Biblia, guíate por el Espíritu Santo como una revelación nueva. Hermanos, si tú no crees la palabra de Dios y te guías por revelaciones de tu mente, tú no crees en Jesús, porque la palabra de Dios es suficiente, es nuestra autoridad, es el Espíritu Santo hablándonos. Es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si alguien te dice: la letra mata, no está hablando de la Biblia, no lo está entendiendo, porque la Biblia dice, Romanos, que por el oír viene la fe. ¿Y por el oír qué? ¿Cosas nuevas en la mente? No, por el oír la palabra de Dios. Y si alguien no cree, miren lo que dice Juan 8:15. Ustedes juzgan según la carne. Ustedes dan su juicio según las cosas de este mundo. Yo no juzgo a nadie, dice Jesús. Ok, ¿por qué dice Jesús yo no juzgo a nadie en ese momento? Porque Él vino como cordero inmolado. En su primera venida, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dice: yo no juzgo a nadie, porque Él vino a morir en la cruz para salvar y buscar lo que se había perdido. Pero en un día, hermanos, Él va a regresar a juzgar. Él va a regresar como león a juzgar a todos aquellos que mueren en Cristo. Él es su abogado. Pero a todos aquellos que rechazaron a Cristo, como estos hombres aquí, dice que les espera la condenación eterna. Y mire lo que sigue diciendo: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Es un juicio que viene de Dios Trino, de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aún la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Cuando se llega a un mutuo acuerdo en la ley de los judíos, entre dos hombres, era un acuerdo, era un juicio, había un compromiso, un pacto. Entonces le decían: ¿dónde está tu padre? Y ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Le respondió Jesús: si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro. Era un lugar en el templo de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. En este momento, hermanos, lo que resume en esta parte, en esta porción, otra vez, es que en Jesús en su primera venida venía como cordero inmolado, como siervo sufriente, no a juzgar, sino a salvar y buscar lo que se había perdido. Pero un día, no, muchos impíos viven como si nada pasa y se burlan, como cuando Noé. Y dicen: ¿dónde está tu Dios? Mira, yo tengo carros, yo tengo casas, tengo esto, tengo
una vida de lujos y se burlan de los cristianos, se burlan de la palabra de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que Dios está haciendo es que Él es paciente, no queriendo que perezcan, sino que vengan al arrepentimiento. Él es paciente. Pero un día, hermanos, la ira de Dios está sobre pecadores. La ira de Dios está sobre el mundo que le rechaza, y un día Él vendrá con un juicio santo y justo a condenar. Pero los que estamos en Cristo, Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Él pagó el precio en la cruz. Juan 12:47 dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces recuerda, Jesús es la luz del mundo. Sin Él estás en tinieblas. Segundo, Jesús es la vida. Morirás en tu pecado si no crees en Él. Recuerda, Jesús es la vida. Morirás en tu pecado si no crees en Él. Mira lo que dice el versículo 21 al 24 en Juan 8. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y ya explicamos esto. Ellos pensaban en algo geográfico, pero Jesús está hablando de su divinidad, que Él viene del Padre y Él va al Padre, y es Dios encarnado, es Salvador, el Mesías. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Jesús es Dios. Jesús no fue creado. Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Jesús no es una creación. Jesús es Dios. A Dios nadie lo creó. Él existe por sí mismo. Él es el creador. Nosotros somos las criaturas. Jesús es Dios. Él es de arriba. Él trasciende lo creado. Pero Él, en su infinito amor, entró en la redención humana. Entró en este mundo. Tomó forma de siervo. Asumió una naturaleza humana. Y vemos que Jesús, no hay mayor amor que este, dando su vida por rescate de muchos, para que tú y yo ya no estuviéramos ciegos. Imagínate ese ciego: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así deberíamos de ser nosotros. Jesús, perdóname, ten misericordia de mí. Estoy ciego espiritual, camino para acá, tinieblas, camino para acá, tinieblas. Doy un paso en pleno día, pecado y pecado. Pero Jesús dice: yo soy la luz del mundo, cree en mí, arrepiéntete y andarás en nueva vida. El velo será quitado. No significa que no tendrás problemas, dificultades. Significa que ahora tú vas en el camino, por muy difícil que sea. Vas en la luz y ves a Cristo. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo, dice Jesús. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué es esto de morirán en sus pecados? ¿Qué es esto? El morir en sus pecados es rechazar a Cristo. Es morir en incredulidad. Es no creer en Jesús. Miren lo que dice J.C. Ryle, un pastor del siglo XIX, lo que afirma de una forma sobre la incredulidad, que el versículo 20 parece cíclico y debe completarse de esta manera. Miren cómo lo pone él en estas palabras. Es porque son completamente terrenales, dice, y de este mundo que dije, no pueden venir a donde yo voy. No tienen mentalidad celestial y no pueden ir al cielo, sino que deben ir a su propio lugar, esto es al infierno. El fin será que morirán en sus pecados al no creer en mí como el Mesías. Se privan de toda esperanza y deben morir en sus pecados. Esta, en resumen, es la raíz de toda miseria, la incredulidad.
El no creer en Jesús es la raíz de toda miseria. Cabe señalar que la incredulidad es lo que especialmente arruina a todos los hombres. Todo tipo de pecado puede ser perdonado. Todo pecado puede ser perdonado. Pero la incredulidad impide la misericordia. El no creer en Jesús impide la misericordia. La victoria que vence al mundo es la fe. Es creer en Jesús. Una vez que se cree en un Salvador celestial, el hombre tiene una porción y un corazón en el cielo. Gálatas 1:4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y primera de Juan 5:4-5 afirma: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree en Cristo, confía en Él, ámalo, síguelo, confía en Él, que Él puede perdonarte tus pecados. Él es la luz. Cabe señalar que no hay nada duro ni poco caritativo en advertir claramente a los hombres sobre las consecuencias de la incredulidad. ¿Cuál es esa consecuencia de la incredulidad? Es morir en tus pecados, es morir en condenación eterna, yendo al infierno. Y tú dices: ¿y de dónde se sacan eso del infierno, de un lago de fuego, de muerte eterna? Mira lo que dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:13-14 reconfirma: el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Un día vamos a morir de este cuerpo, pero va a haber una muerte segunda, que es el lago de fuego para los que no se arrepientan y creen en Jesús. Y el que no se, dice el versículo 15 de Apocalipsis 20, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hay un infierno, y quiero advertirte, hay una muerte eterna, y lo que te va a llevar a esa muerte eterna son que morirás en tus pecados, en tu pecado. Si no te arrepientes y si no crees en Jesús, morirás en tu pecado. Arrepiéntete hoy, cree en Cristo, confía en Él. Y el teólogo Agustín señala que la única infelicidad de los judíos y de nosotros también no residía en tener pecado, sino en morir en pecado. Morir en pecado. También observó con estas palabras: si no creéis que yo soy, fíjense el lenguaje, yo soy, hablando de que Él es Dios. Jesús quiso decir nada menos que si no crees que yo soy Dios, moriréis en sus pecados. Es una bendición para nosotros, visitas, amigos, hermanos. Gracias a Dios que dijera: si no creéis, y no si no entendéis. No se trata de entender todo. Es que yo no sé de la Biblia. No se trata de entender todo. Se trata de que yo era ciego, pero ahora veo a Cristo. Se trata de que me he arrepentido de mis pecados y he creído en Jesús, la luz del mundo. Se trata de eso, de seguirlo. No sé nada, Señor, pero te creo. Como el ladrón en la cruz le dijo: Rabí, maestro, ten misericordia de mí, hoy quiero estar contigo, llévame a tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos aquellos que muramos en Cristo, cuando muramos a este cuerpo, estaremos presentes con Cristo. En ese mismo instante estaremos con Él, porque yo sé que estaba ciego, pero ahora veo. Jesús es la luz del mundo, sin Él estás en tinieblas.
Jesús es la vida. Morirás en tu pecado si no crees en Él. Cree en Jesús, cree que Él es Dios, cree que Él es tu Señor y Salvador, cree que murió y resucitó. Y por último, Jesús es Dios encarnado, que dio su vida en la cruz para perdonarte. Para perdonarte. Mira lo que dice el versículo 25 de Juan 8. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: que les he estado diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, es verdadero, y yo las cosas que oí de él digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, de Dios Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre en la cruz, cuando ustedes maten al Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, entonces sabrán que yo soy, que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, y que no haga nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesús es Dios, Jesús es el Mesías. Cree en Él, cree en Él, cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Escucha conmigo atentamente. Primera de Corintios 15 lo dice clarito que es el Evangelio. Escucha conmigo atentamente. El Evangelio son las buenas noticias de Jesús. Mire lo que dice así, versículo 1 al 3, Primera de Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también estás firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y esto es lo que recibió Él: que Cristo murió por nuestros pecados. Le preguntaron a Spurgeon, un predicador famoso de Inglaterra: ¿cómo resumes toda tu enseñanza cristiana de toda tu vida en su lecho de muerte? Le preguntaron, y él dijo: Él murió por mis pecados. No hay mayor amor que ese. Él murió. Y él dice, por cuanto dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya estaba dicho que Él iba a morir por nuestros pecados, que fue sepultado. ¿Se fijan? Él se encarnó, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él cumplió la ley a exactitud, donde nosotros fallábamos todo el tiempo. Murió la muerte que tú y yo merecíamos. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él resucitó. Él resucitó. Y si confiesas con tu boca, dice Romanos 19, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la luz del mundo? ¿Crees que Jesús es el camino? ¿Crees que Jesús es la verdad? ¿Crees que Jesús es la vida? ¿Crees que Él puede perdonarte? Acuérdate, el único pecado que Él no va a perdonarte es si no lo crees. Porque si no lo crees, no puede perdonarte. No puede darte esa misericordia, porque es un regalo. Pero si crees que Él puede perdonarte, ven a Cristo, porque en Él encuentras la vida. Estás cansado de andar en tinieblas, ven a Cristo. Él dijo, recuerden Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es Jesús. Si lo sigues, tendrás a Cristo, tendrás la vida, quien es Jesús, nuestro preciado tesoro, Señor y Salvador. ¿Lo crees? ¿Te arrepientes? Hoy es el día de salvación.
Hoy el Señor puede quitar el velo de tu incredulidad para que ya no andes más en tinieblas. Qué amor, qué gracia, qué misericordia. Oremos. Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias por enviar a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor. No hay mayor amor que este, que tú derramando tu sangre para que todo aquel que crea en Cristo Jesús confiese sus pecados y diga: Señor, yo mentía, yo robaba, perdóname, yo hacía esto, perdóname. Perdóname, Jesús. Transforma mi corazón. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar en el milagro y el regalo de la salvación para tu gloria y para el bien de nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, te pido que seas tú salvando, Señor. Y si hay alguien aquí que tú estás, Señor, tocando su corazón, que puede hablar conmigo, con alguno de los líderes, para que te siga y que con valor te siga, con valor a ti, con amor a ti te siga. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.